Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Citizen Tech por acá. Bueno, continuando con la última CitizenCon, vamos a repasar todo lo que han comentado sobre el aspecto social de Star Citizen, donde bueno, se han presentado una serie de innovaciones que buscan mejorar la forma en que los jugadores interactúan dentro de este vasto universo. Así que quédate porque así arrancamos. ¡Dale! Bueno, el universo social es clave en cualquier juego, sobre todo en un MMO, ya que te permite conectarte con otros jugadores, ya sea para colaborar en misiones, recibir apoyo en momentos complicados o simplemente, bueno, compartir aventuras épicas. Para hacer todo esto posible, Star Citizen está escalando sus herramientas sociales para que coincidan con el tamaño masivo del juego y la creciente cantidad de jugadores. El objetivo es construir un sistema social que no solo sea intuitivo y confiable, sino que esté profundamente integrado en la mecánica del juego, como la reputación y la progresión. Así que de eso trata todo esto, de cómo las herramientas sociales de Star Citizen están evolucionando y qué impacto van a tener en la experiencia de juego, desde la gestión de amigos y grupos hasta sistemas más avanzados como la organización de jugadores y la interacción a través de alianzas o también rivalidades, ¿por qué no? Bueno, hay mucho de lo que hablar en este video. Así que bueno, básicamente el sistema de gestión de amigos está recibiendo una gran actualización. Ahora, en lugar de tener un sistema limitado, vas a tener un espacio dedicado exclusivamente a tus amigos reales. Bueno, vas a poder ver dónde están tus amigos, qué están haciendo e incluso cuándo estuvieron conectados por última vez. Además, el sistema está sincronizado con Spectrum, la plataforma oficial del juego, por lo que vas a poder ver a tus amigos en Arena Commander, en el launcher o bueno, en otros lugares. Para los jugadores con listas de amigos grandes, se han agregado opciones de organización y gestión, como la capacidad de agregar notas a cada amigo para recordar cómo lo conociste o por qué quizás ese amigo es importante. También podrás favoritar, vamos a decirlo de ese modo, a tus amigos más cercanos, lo que los mantendrá en la parte superior de tu lista para poder acceder rápidamente a ellos. Por otro lado, se va a introducir una lista de bloqueos que permitirá evitar interacciones con jugadores que no quieras ver o con los que no quieras interactuar. Además, también se va a incluir una lista de hostiles para aquellos jugadores que te han causado problemas serios, permitiendo un mejor control sobre con quién te relacionas dentro del juego. El sistema de parties o grupos también está recibiendo mejoras, si es parte de todo este conjunto de mejoras, como te dije antes. Con el aumento de jugadores en los shards está mejorando la manera de gestionar grandes grupos. Cuando todo esto se encuentre en funcionamiento, vas a poder ver no solamente dónde están tus compañeros de party, tus compañeros de grupo, sino en qué nave se encuentran e incluso en qué asiento están. Sí, algo realmente grandioso. Esto va a facilitar muchísimo la coordinación, especialmente en misiones grandes o complejas. También se han añadido funcionalidades claves como el control de permisos para invitar a nuevos miembros, un sistema de ready check para asegurarte de que todos estén listos antes de una misión y mejoras para los streamers que quieren evitar ser encontrados fácilmente mientras transmiten. Bueno, esto último que acabo de decir realmente da para no solamente un video, para 10 videos, porque es algo que siempre ha generado muchísima controversia. Hablo de la protección de CIG para con los streamers, en este caso de Star Citizen, por supuesto. Pero en todo caso, si es una herramienta que sirve, que funciona y que es útil para ambas partes, bueno, me parece bienvenida. Para mejorar la experiencia de encontrar jugadores con los que colaborar, se ha añadido una herramienta de Party Finder. Este sistema permite a los jugadores crear grupos y descubrir qué tipo de actividad están haciendo, como combate, exploración, misiones o incluso, bueno, también actividades más específicas como carreras o PvP. También vas a poder buscar grupos que necesiten ciertos roles, como pilotos, ingenieros o, por qué no, también artilleros. La comunicación en Star Citizen es otro aspecto que también evoluciona. Ahora vas a poder personalizar las ventanas de chat, añadir pestañas para organizar tus conversaciones
y utilizar comandos slash para enviar mensajes directos o activar ciertas acciones. Además, se van a implementar enlaces para compartir información importante como contratos, ubicaciones en el mapa o ítems dentro del juego. En cuanto a la comunicación por voz, si lo que es VoIP y Face Tracking, ambos sistemas están recibiendo mejoras significativas. Cuando estas mejoras ingresen en el juego vas a poder ver a otros jugadores hablar en tiempo real, con mejoras en el seguimiento facial, lo que añade un nivel de inmersión mucho mayor durante las interacciones. Esto parece un pequeño detalle, pero realmente resulta bastante interesante. También se está trabajando en mejorar el sistema de guías. Esto va a permitir que los jugadores más experimentados ayuden a los más nuevos a aprender el juego. Los guías van a poder responder a solicitudes de ayuda que se publiquen a través de beacons específicas y los jugadores que necesiten asistencia van a poder enviar esas solicitudes para que los guías las atiendan. Además, habrá recompensas para los jugadores que participen activamente como guías, motivando a la comunidad a ayudar a los nuevos jugadores a adaptarse al vasto universo de Star Citizen. Otro sistema en el que se está trabajando para mejorarlo es el sistema de beacons. Aquellos jugadores que respondan a beacons van a tener una calificación de confianza y quienes publiquen beacons también tendrán un historial visible de cómo se han comportado en interacciones anteriores. Esto va a permitir que tanto quienes buscan ayuda como quienes la ofrecen puedan evaluar la confiabilidad del otro antes de interactuar. Esto me resulta también muy bueno y muy interesante. Además, se va a introducir un sistema de clasificación de competencia donde los jugadores que completen con éxito varias beacons van a poder subir de nivel su reputación y ganar estatus dentro de la comunidad. Otro aspecto muy interesante. En cuanto a las organizaciones, ya sabemos que son una parte esencial de los MMO y en Star Citizen no es la excepción. Se están integrando de manera profunda en la jugabilidad. Las organizaciones van a permitir a los jugadores formar grupos dedicados a ciertos objetivos, ya sea desde comercio y combate hasta la exploración y minería. En la nueva aplicación de organizaciones vas a poder gestionar tus miembros, eventos y alineaciones. Cada organización va a poder alinearse con un gremio específico, lo que les otorga beneficios basados en su actividad. Además, se introduce el concepto de lealtad, donde los jugadores van a ganar recompensas adicionales por permanecer leales a su organización a largo plazo. También se van a incluir sistemas de alianzas y rivalidades entre organizaciones, lo que va a permitir a las organizaciones colaborar o enfrentarse a otras de manera más estructurada, digamos. Esto incluirá opciones como chat de alianzas, eventos compartidos y mucho más. Así que como vemos, el universo social de Star Citizen está a punto de cambiar de forma radical y esta vez sí me animo a decirlo de forma radical con muchísimas mejoras. Desde la gestión avanzada de amigos y grupos hasta sistemas de confianza y guías y finalmente la integración de organizaciones en la jugabilidad. Y todas estas herramientas no me caben dudas que harán que la experiencia multijugador dentro de Star Citizen sea mucho más rica e inmersiva. Y sobre todo voy a decir que todas ellas son más que bienvenidas porque el tema de las parties y toda esa jugabilidad dentro de Star Citizen a lo largo de estos años ha sido un verdadero dolor de cabeza. Sí, que agregame, que te agrego, que no me apareces, que no te veo, que yo sí te veo, que vos me ves, ya sabes, todo eso que sucede siempre que haces una party. Así que sin más, espero que todo este contenido te haya gustado, servido e informado. Ya sabes que podés dejar ese like para valorar el contenido del canal. También déjame tu comentario para ver qué opinas de todo esto y por supuesto enriquecer el contenido de este video. Tiempo de partir, tiempo de encender motores, pero no me voy como siempre sin antes desearles a todos una muy buena vida. Cuídense, ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos, sí, en el futuro. Adiós.